Qué bueno es el Señor. Su misericordia es para siempre. Vayan conmigo a Génesis capítulo 31. Vamos a ver cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Y el tema es cuando nos persiguen, o sea, en el momento que nos persiguen, ¿qué debemos hacer? Cuando nos atacan, cuando nos están llevando a un rincón sin salida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Génesis capítulo 31. Vamos a leer para ambientar. Desde el verso 17 hasta el 23. Génesis 31. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Oremos. Que bendiga nuestro ser, todo nuestro ser, tu nombre, oh Señor. Tu nombre es santo, tu nombre es bueno. Eres amplio en bondad, eres lento para la ira, oh Señor. Con cuántos pecados te hemos ofendido en esta semana, en este día. Y tú lento para la ira y grande misericordia y bondad. No nos has visto en nuestros propios pecados, sino a través de Jesucristo. Y a la vez también nos has seguido bendiciendo, dándonos cuidado, protección, ayuda. ¿Qué haríamos sin ti, oh Señor? Haznos conscientes en medio de este campo minado que es el mundo, de tu protección, de tu cuidado. Ayúdanos a ser más dependientes de ti. Ayúdanos a vivir para tu gloria y responder conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La Biblia nos menciona que no estamos en un terreno neutral. No vivimos en este mundo de una manera, aunque nosotros quisiéramos parecerlo, ni siquiera hablar del Señor. Si nosotros aún así estuviésemos lo más callados posibles, no viviríamos en un terreno neutral. El mundo, el sistema opuesto a Dios, está golpeando y enviando más de 1000 mensajes en contra de Dios. La Biblia dice en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No vamos a tener un jardín de rosas, no se nos promete un lugar tranquilo. Y en San Juan 15 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros les perseguirán.
El Señor nos ha dicho que no estamos en un lugar neutral. Las personas le vamos a caer pesado por ser cristianos. Hay personas que van a atacarnos solamente por el hecho de que seamos cristianos. Algunos de nosotros pensarán, ¿qué les hemos hecho? Pero yo no he hecho nada. Yo he tratado de ser amable con esa persona. Al contrario, lo que me ha respondido es de una manera diferente. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Y la Biblia nos dice que por el hecho de ser cristianos, todas estas cosas las harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La Biblia nos menciona que unido a todo eso, ¿qué problema? Está el temperamento nuestro, con los problemas y los pecados que están unidos a eso. Es decir, que por temperamentos chocantes vamos a chocar con otras personas, con formas de pensar, formas, cosmovisiones y modos de ver la vida con respecto a muchos puntos. La mayoría de nosotros no es el 100% bíblico, el 100% santo, el 100% adecuado para trabajar. Y le hemos añadido al problema del evangelio y el ser perseguidos por el evangelio la torpeza, el pecado, el temperamento, los errores propios a nuestra pecaminosidad. Es por eso que, como en el caso de Jacob, él no era cristiano hacia ese momento, pero en el caso de nosotros nos persiguen por ser cristianos y muchas veces por metidas de pata, por maneras incorrectas de actuar, por temperamentos contrarios y por formas diversas, y nos vemos perseguidos, nos vemos enfrentados, nos vemos atacados. ¿Qué hacer en esos momentos? Cuando está mezclado la verdad de Dios con nuestros errores y pecados. La Biblia nos menciona en el libro de los Génesis, el libro del Génesis, que quiere decir orígenes o principio, escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Los orígenes del universo, los orígenes del tiempo, los orígenes del espacio, y muchos de los inicios de la experiencia humana, como el matrimonio, la caída o el primer pecado. Y el anuncio en Génesis 3 de que un descendiente de la mujer, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente y su descendencia para siempre. Por eso Dios escoge un hombre, Abraham y su descendencia, para tener el Salvador del mundo. Y a través de la vida de Jacob estamos viendo cómo Dios está cumpliendo ese propósito. Y yo pregunto, ¿ese Salvador es tu Salvador? ¿Ese Salvador es el que tú estás buscando verdaderamente? Así que cuando nos están persiguiendo, cuando nos alcanzan, cuando viene la circunstancia tan difícil para nuestra propia vida, ¿qué debemos hacer? Yo les propongo 3 cosas. La primera de ellas, y es que vamos a trabajar, es que tenemos que ver a Dios en el control de nuestra situación. Si vemos nosotros en el capítulo 31, versículo 17, él se levantó, Jacob se levanta, se va con todos sus familiares y se va de una manera que dice la palabra de Dios que engañó. La Biblia no quiere decir otra cosa, sino que él engañó. Lo dice de una manera clara, dice el versículo 20, y Jacob engañó a Labán arameo. Hubo otra manera, ligada al temor, como él lo dijo, ligada a la desesperación.
Y la mayoría de nosotros, cuando nos vemos en circunstancias difíciles, como dijimos en el mensaje anterior, utilizamos los métodos mundanos, los métodos que nos enseñaron, los métodos como nosotros reaccionamos de manera general. Las personas que somos coléricos, que somos extrovertidos, generalmente utilizamos ya sea la ira en circunstancias tan difíciles, la ira, la ironía, la burla y muchas otras formas más. Los otros que son más callados actúan con el silencio mortal, con aparentar, como hacen algunos sanguíneos, aparentar que las cosas están bien y después salir con su plan y su proyecto por detrás. Cada uno de los temperamentos tiene su manera de actuar, y cuando no estamos controlados por el Espíritu Santo, utilizamos maneras, sale siempre el temperamento nuestro airado, o de engaño, o de simulación, o de callado, o de silencio mortal, o de que no está pasando nada. Y nosotros nos vemos enfrentados. Pero en medio de todas esas cosas van a tener consecuencias las maneras como nosotros actuemos, pero sabiendo y reconociendo que Dios está en control. Como nosotros vemos en el versículo 23, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. En el monte de Galaad. Trata de pensar, trata de imaginarte durante esos 7 días qué estaba pasando por la mente de Labán. Ese tío tan rico, tan poderoso, que reúne el grupo de familias, que tiene el poder para poder hacerle daño. Trata de pensar qué pensamientos estarían pasando durante esos 7 días que le iba a hacer a ese hombre. Ese lo frío yo, lo frío en alquitrán, ese lo corto en pedacitos. Ese, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo voy a poner en el sol con los brazos abiertos a que le dé todo lo tipo de cosas. Pasa el primer día, no, lo que voy a hacer es freírlo en aceite, hacerle toda una serie de cosas, y yo tengo el poder. ¿Qué te parece si con los camellos descuartizarlo por todos los otros pedazos? Todo el poder para llegar a hacer las cosas, todo el poder en sus manos, todas las acechanzas, toda la ira, toda la situación. Y pasa primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y cuando va llegando el séptimo día, asombro. El Dios que controla toda nuestra vida se le aparece en sueños. Versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, justo aquella noche cuando le alcanzó en el camino a Galaad, justo cuando se pone sus tiendas en ese lugar, justo con que al otro día me lo como vivo. Pero el escogido de Dios tiene a un Padre Celestial que está en control de todo lo que nos pasa. Y ese Padre Celestial que nos ama, que no es un Padre paternalista, que nos va a dejar pasar por los problemas, que no va a ser algo más de lo que realmente tiene que ser para nuestra vida y para su gloria. Habla en sueños a Labán, el verso 24, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Lo para en seco, en el mismo momento, en la misma noche, cuando el otro día tiene que hacerlo. No lo hace el primer día, no lo hace el segundo día, no lo hace el tercer día, no lo hace el cuarto día. En aquella noche,
ahí mismo se aparece. Y en el arameo, en el idioma del hebreo, lo que nos dice es: no le digas ni bien ni mal. O sea, cuídate lo que vas a decirle. Ahora, Dios podía haberle dicho: devuélvete. Le podía haber dicho: cuidado si das un solo paso, te mato ahora mismo. Podía haber desbaratado los ejércitos y toda serie de cosas. Pero no lo hizo. Dios tiene un plan trabajando con nuestras vidas. ¿Y qué cambio más notable? Dice un autor. Durante varios días, Labán había estado lleno de rabia y ahora en ardiente expectativa de que tomara plena venganza, cuando he aquí sus manos son atadas por un poder invisible. No se atrevió a tocar a Jacob, aunque hubo una guerra de palabras. Ese es el Padre que nosotros, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios de toda gracia y consolación, que está en control de lo que nos pasa. Tenemos que verlo a Él. Tenemos que ver que Él cambia el corazón de los hombres. Dice Proverbios 21:1, el corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Dios pudo haber cambiado todo el corazón de Labán, pero solo quiso hasta un solo momento, porque hay circunstancias, como lo vamos a ver, que tenemos que pasarla, y Dios la va a hacer que la pasemos, pero no va a ser más de lo que Él quiera decir hasta aquí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. En segundo lugar, dentro de ese mismo punto de que Él, a ver a Dios, Dios utiliza la ira del hombre y lo reprime cuando Él quiere. Dios utiliza la ira del hombre y lo reprime cuando quiere. Nuestro Dios está en control y tenemos que ver eso. MacArthur dice: de nuevo Dios le protegió soberanamente, como lo había hecho con Abraham y con Isaac, para impedir que su nombre sufriera daño. En una expresión proverbial se advierte a Labán que no emplee nada en toda la gama de opciones que tiene abiertas ante él, literalmente ni bueno ni malo, para alterar la situación presente y hacer volver a Jacob. Termina la cita. Hermanos, tenemos que ver en lo que nos pasa, en circunstancias difíciles, en medio de los problemas, que Dios está en control y Dios está a favor nuestro. Dios está trabajando en medio de las cosas, aunque nosotros no lo estemos viendo. Y tenemos que recordar que Dios está comprometido a hacernos bien. Dios puede no querer hacernos bien. Dios podía haber dicho: es cuando yo quiera hacerles bien y después voy a dejar que le hagan mal. Pero Dios está comprometido con su pueblo. El Señor se ha comprometido en una alianza contigo. Hizo un pacto con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Y Él se ha comprometido: y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Él no te dejará. Él no te desamparará. Se lo prometió a Jacob en Génesis 28, que le dijo: y yo voy a seguir contigo y no te voy a dejar hasta que yo te haya prometido, hasta que yo haya hecho todo lo que te he prometido. Y así Dios ha prometido varias cosas a nuestra propia vida. Como nosotros vemos en Deuteronomio 8:18. Hablando al pueblo de Israel, que no se olvide y pensar que fue nuestra propia diligencia que hizo el asunto y se enorgullezca. Dice el versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Dios es quien lo ha hecho. Dios es quien nos ha llevado hasta este momento. Como nosotros también vimos en Esdras, antes de Jod y de Nehemías, de Esther, Esdras 8, 21 y 23. Miren qué cosa más asombrosa. A Esdras, el rey le dice que si necesita algo, alguien, una comitiva, unos guardaespaldas, un ejército para caminar durante ese desierto. ¿Y qué dice Esdras? Versículo 21. Publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Y por qué razón? ¿Por qué, Esdras, tienes tanta vergüenza de pedirle al rey que mande una escolta? Porque le habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. La mano del Señor es para bien, para todos los que le buscan, es para bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios está empeñado, Dios está comprometido, Dios está atado, porque Él quiere sencillamente en hacernos bien. Jacob, tú no lo sabes. Imagina tu angustia. Imagínate tú, según el versículo 25, cuando él ve todo ese grupo de gente acercándose en el monte de Galaad. Imagina cuando acampan, que todo ese ejército se pone al lado. Cuando se acercan y tú piensas huir, pero no ves hacia dónde poder ir. Tienes a todas las gentes, tienes a tu familia, estás atado y ves esa circunstancia, ves ese ejército, ves esos problemas, ves cómo vienen las deudas, vienen los problemas de salud, viene como todo ese ejército, viene como aquellas personas que tampoco te entienden. Pero la mano de Jehová es para bien. Tú no viste el sueño de Jacob. Tú no viste, el sueño de Labán. Tú no sabes nada de lo que está haciendo Dios. Pero Dios, así como en el pueblo de Israel, en el Mar Rojo, está preparando su viento toda aquella noche. Toda aquella noche, para abrirlo en el momento indicado, para hacerte avanzar. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a desamparar. Y tenemos que ver la mano de Dios. Estemos seguros en su palabra. No tenemos que decir que si sabemos si Dios está por nosotros, porque sabemos por su palabra que Dios está por nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Y hermano, consuélate. Si Jacob era inconverso, si Jacob todavía no había visto la mano de Dios para salvación, y aún así Dios ya estaba empeñado en salvarlo y protegerlo, ¿cómo más lo va a hacer contigo, su hijo salvado por la sangre de Cristo Jesús? ¿Cómo piensas que te va a dejar en el mar de las cuentas por pagar? ¿Cómo piensas que te va a dejar en el mar de tus problemas de salud? ¿Cómo piensas que te va a dejar en el mar de tus problemas relacionales? Lo que sí te aseguro que no va a ser como el evangelio de la prosperidad. Que no te va a hacer que por medio atravieses todas esas cosas para que dependas de Él. Aprende que Dios estaba trabajando con Jacob,
y Él estaba en control para llevarlo más cerca de Él. En nuestra confesión tenemos el capítulo de la providencia, capítulo 5. Yo muchas veces voy a ese párrafo específico de cómo Dios trabaja en la providencia, en su gobierno para nosotros. Y dice, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Dios los deja. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito de eso? Uno, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores. Lo que hiciste, metiste la pata, sufre las consecuencias. Segundo, para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones para que sean humildes. ¿Viste? Pensaste que ibas a ser sin pasar por eso, que te ibas a poder nadar y guardar la ropa. Te ensuciaste con ropa y todo. Pásalo. Tercero, para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo. ¿Viste? Pensaste que sin mí ibas a poder salir hacia adelante. Húndete ahora, que yo te voy a rescatar en el momento adecuado. Cuarto, para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones del pecado. ¿Viste lo que te pasó por estar haciendo esto y esto y esto? No lo vuelvas a hacer más. Y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Termina la cita. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios nos quiere formarnos a la imagen de Cristo. Como yo le estaba diciendo a alguien, a todo elegido, Dios está comprometido a conformarlo a la imagen de Cristo. O porta bien o porta aviones, pero va para allá. Tú eliges como tú quieres, a la buena o a la mala. Porque Él está comprometido a conformarnos a la imagen de Cristo. No nos puede dejar en las circunstancias de nuestro propio corazón. Pero Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, como dice en el Salmo 46. Aunque bramen y se turben sus aguas y se tiemblen los montes a causa de su braveza. Oh hermano, no hay nada que temer. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No nos pasará nada que Dios no desee para nuestras vidas. Nosotros, como decía Calvino en los institutos, por tanto, si alguna adversidad nos aconteciere, al momento levantaremos nuestro corazón a Dios, el único capaz de hacernos tener paciencia y tranquilidad. Y nosotros, sin ningún remedio, sea el nombre de Jehová bendito, como Job diremos, sin ningún remedio hay más eficaz contra la ira y la impaciencia. Ciertamente no habrá sacado poco provecho el que haya aprendido a meditar en la providencia de Dios en este punto, de tal suerte que pueda siempre acordarse de esta sentencia: el Señor lo ha querido, por tanto es necesario tener paciencia y sufrirlo, no solamente porque no es posible resistir a Dios, sino porque Él no quiere nada que no sea justo y conveniente. Termina la cita. Así que, hermano, tenemos que aprender a ver la mano de Dios cuando nos están atacando. Nosotros sabemos que, como el Salmo 112, 7 y 8 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. No dice que no tendrá malas noticias. Lo que quiere decir es que su corazón está asegurado en el Señor. Él no es un iluso.
vendrán malas noticias, pero él no tendrá temor, se repondrá ante la primera reacción de dolor, de preocupación, de temor. Pero a semejanza de Eliseo en Segunda de Reyes 6:16, le dirá a su siervo y se dirá a su propia alma: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pide que Dios abra tus ojos como Eliseo. Abre sus ojos en 2 de Reyes 6:17, para que veas el monte lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, de ángeles alrededor del campamento de Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay muchos enemigos, nos pueden tener rodeados, pero aunque estén demonios mil, como dice la canción, prontos a rodearnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Así que tenemos que ver y meditar en los atributos de Dios. El Dios fiel no nos va a abandonar. El Dios santo no va a hacer cosas contrarias a nuestra vida. El Dios justo no va a hacer injusticias con nosotros. El Dios bondadoso no tiene mala fe con nosotros. Tenemos que meditar en los atributos de Dios, en su persona, en lo que Él es y lo que Él ha prometido. De manera más breve, en segundo lugar, tenemos que defendernos con la verdad, reconociendo la falta, siendo transparentes y apegados a la verdad. Si nosotros leemos en el pasaje los versículos 31 al 32, cuando Labán se acercó y dijo: ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Da pena que un inconverso sea el que nos lo diga a nosotros. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho? ¿Y qué fue lo que usted hizo? Y nosotros sabemos que fue mal lo que hicimos. La Biblia dice en el versículo 20 que fue un engaño de parte de Jacob. Cuando él viene y Jacob no dijo: eso es mentira suyo. No, él reconoció la falta, sin orgullo, sin arrogancia. Es verdad, versículo 31, yo hice eso. Y explicó una razón. Pero había una parte de esa acusación que era mentira, porque él no la sabía. O vamos a decir que él no la sabía. Que era que le habían cogido los dioses. Raquel en el versículo 19 había cogido los ídolos de su padre. ¿A qué se estaban refiriendo esos ídolos? Literalmente terafín, MacArthur dice: estas imágenes o figurillas de diversos tamaños, generalmente de dioses desnudas con rasgos sexuales acentuados, señalaban bien sea una especial protección, bien sea derechos de herencia, o bien sea una garantía de fidelidad para quien los poseyera. O quizás el que Raquel los poseyera haría que Jacob fuese reconocido como cabeza de familia a la muerte de Labán. O sea, esas estatuillas le podía decir Raquel: si yo me llevo esto, si se muere Labán, esos son mis derechos de herencia. O puede ser también que yo voy a tener esto como un amuleto para que me tengan, para que me vaya bien. No importa la manera que sea, el caso fue que ella lo robó, pero Jacob no lo sabía. Y Jacob dijo: la persona, ven, busca. Y hay que reconocer la falta, pero también siendo transparentes y apegados a la verdad. Si hay una acusación que nos han dicho, y es cierto, tenemos que reconocer la falta. Pero si lo que está diciendo hay una parte de eso que no es verdad, tenemos que responder en base a eso. Así que Labán comenzó a buscar, y en la silla de montar del camello, Rebeca, como eran chiquitos, las estatuillas las puso
y se puso encima de ellas y se puso encima de esa silla y le dijo a su papá que ella estaba en la menstruación y por eso, su periodo menstrual, por eso no se podía parar delante de él. El caso es que él busca en todo lugar y no lo encuentran. Entonces, en medio de esa defensa, viene Jacob reclamando otra vez o protestando, presentando sus derechos. Y eso también es lícito de parte de nosotros cuando una persona nos ataca. Tenemos que hacerlo, pero siempre con el espíritu que mencionamos anteriormente. Hay que reconocer la falta, hay que acercarse a la verdad y hay que invocar a Dios reclamando los derechos. Él vuelve y le dice en los versículos 36 al 42 todo lo que había hecho por él. Y como dice en el versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Como dice el Salmo 124, 1, 3, nos presenta, Dios dice, a no haber estado Jehová por nosotros. Diga ahora a Israel, a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Y dice el versículo 6, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Tenemos que hablar y defender cuando viene la situación, reconociendo lo que ha pasado. Por último y más brevemente, haciendo tratos y buscando la paz. Haciendo tratos y buscando la paz. Los versículos 43 al 55 nos presenta que cuando él reconoció su falta, cuando él fue transparente y se apegó a la verdad, cuando él reclamó lo que de verdad, el trato que había tenido de parte de Labán, Dios hizo que esa persona hiciera un trato de paz con él. La Biblia dice que nosotros debemos ser pacificadores, que tenemos que buscar, como dice Romanos 12, 18, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todo tipo de personas. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacificadores, como dice Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Algo así es, déjame buscar el pasaje. Pero la idea es que en Mateo capítulo 5, versículos 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.